Hola, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias por acompañarnos, estamos muy felices por dar comienzo a esto que se viene pensando hace tiempo y a partir de la pandemia creo que van a más de uno surgiendo nuevas ideas y a Rotary también. Por eso en el día de hoy nos encontramos en este Rota Talk que tiene que ver con rotarios y Rotary y también nuestra comunidad dando charlas como ustedes ya saben o se imaginan. Este es un formato de conferencias cortas orientadas a sembrar en la comunidad interrogantes y pautas que ayudarán a mejorar la calidad de cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad contaremos con 4 temáticas a abordar: psicología, ecología, informática y nutrición. Cada expositor nos mostrará desde su experiencia qué podemos hacer con cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas y cada cosa que nos acontece a nuestro alrededor para vivir mejor y ser más felices. ¿Están listos para disfrutar de estas charlas? ¿Sí? Bueno, queremos ante todo agradecer a la Subsecretaría de Cultura y Educación, a Silvina Cosito que está presente. Muchísimas gracias por la colaboración. A Gabriel, Juan y el equipo técnico aquí de la municipalidad. También queremos agradecer a Mariano Carreras del Correo de Firmat, Sergio D'Aleva de Radio Sentido Firmat, Encofir Emergencias Médica, a cada uno de nuestros expositores, como así también a cada uno de ustedes, participantes del evento, los que han colaborado, que se han sumado a este proyecto de Rotary Club de Firmat. Así que a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta serie de conferencias organizada por el Rotary Club de Firmat y vamos a presentar a nuestra primera disertante. Así que pido un aplauso para recibir a Karina Sicardi. Karina es de Firmat, es psicóloga, egresada de UNR, profesora de enseñanza media y superior en psicología, especialista en estimulación temprana, se especializa en el área clínica y forense. Estas charlas tienen una consigna y la pregunta para ustedes es: ¿qué nos pasó? Este video nos va a dar la respuesta y luego Karina nos va a contar de qué se trata. La humanidad hizo una pausa y la naturaleza dio un respiro. Desde nuestras ventanas contemplamos las calles vacías. Escuchamos las risas de los pequeños a lo lejos, los cantos, los aplausos, las llamadas, el grito de esperanza de que todo mejorará pronto. Nos dimos cuenta que no somos tan importantes como creíamos, que no somos invencibles, que somos tan vulnerables como nuestro entorno, que lo que creemos dominar también nos domina, que el futuro es incierto y los planes son frágiles. Entendimos que no somos tan diferentes, pues respiramos el mismo aire y pertenecemos al mismo sitio, que hoy no existen nacionalidades ni fronteras, que no hay países ni banderas. Hoy vemos al mundo como un nosotros. Hoy es un día más que pasará a la historia por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Hoy es un día más en donde esperamos que el aprendizaje perdure, que la unión y las palabras de aliento no se conviertan en tendencia pasajera, que no olvidemos que las crisis son para evolucionar, los errores para aprender y sobre todo que las caídas son para levantarse. Un día más para reconstruir nuestra mente, nuestro entorno, nuestro futuro, porque más allá de nuestra individualidad, sabemos que juntos podemos dejar una huella eterna. Marquemos esa huella con fuerza, contagiando sonrisas y generando empatía. Un día más para evitar que lo que pase hoy se pierda en el olvido. Definamos nuevos objetivos, actuemos con conciencia y seamos constantes en nuestras acciones. Y sí, tú no eres tan importante, ni yo, ni él, ni ella, pero la historia deja claro que el impacto de un nosotros siempre trasciende. Súmate llenando este
días de luz para mostrarle al mundo entero que hemos aprendido la lección. Hoy es un día más en el que el mundo nos da otra nueva oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Rotary, muchas gracias a ustedes por este tiempo que hoy nos regalan a todos. Cuando me convocaron, me pareció más que interesante el título. ¿Qué nos pasó? Sobre todo por pensar que esto es pasado. Y en realidad creo que esto nos está pasando todavía, ¿no? ¿Qué nos pasó? Nos lleva a pensar con qué sorpresa y con qué emociones nos hemos encontrado hace tan solo unos meses atrás. Entonces repensaba el concepto de trauma en psicología, ¿no? Trauma en relación a eso que irrumpe. Nosotros veníamos hasta el momento transitando un camino a veces pensado, otras veces no, simplemente viviendo, ¿no? Pero bueno, de repente hubo algo que irrumpió, algo que vino y que hizo que nuestra vida ya no fuese lo mismo. Algo extraño, algo raro, algo que venía de otro lugar, que solo lo escuchábamos, ¿no? Esto no nos pasaba a nosotros, pasaba muy lejos de acá. Pero de repente un día empezamos a sentir lo que en realidad es como el silencio previo a la tormenta. ¿Se dan cuenta de lo que les hablo? ¿Escucharon el silencio previo a la tormenta cuando parece que la naturaleza algo nos está por decir y no sabemos exactamente qué? Pero sabemos que algo va a cambiar. La naturaleza entera se pone en silencio. Los pájaros se refugian en algún lugar para que no suceda nada extraño, ¿no? Pero nosotros no sabíamos de qué nos íbamos a defender. No sabíamos qué era aquello que nos estaba atravesando y que venía más allá de nosotros mismos. Por eso hablo de trauma, de aquello que nos va a marcar para toda la vida, que ya la vida no va a ser igual. Entonces, ahí empezamos, a partir de un comunicado, a darnos cuenta que algo de esto que estaba pasando afuera teníamos que empezar a reconocer como nuestro. ¿Qué era eso que estaba pasando? ¿Qué era eso que empezamos a conocer como COVID-19? ¿Qué era eso? ¿Era una gripe más? ¿Era realmente tan grave como nos estaban presentando? ¿O era algo que realmente lo teníamos que pasar por alto? ¿Nos teníamos que cuidar como nos mandaban? ¿Realmente era así? ¿Era un mandato, algo a cumplir, o era una decisión personal? ¿Respondíamos como sociedad o como cada uno de nosotros lo estaba pensando? A partir de ahí empezamos a escucharnos y a tener que aceptar, porque venía una orden que no nos dejaba salir. No podíamos salir de nuestra casa, donde nos encontró esta pandemia, allí es donde nos teníamos que quedar. Por momentos creo que tuvimos que empezar a reconocer también al que teníamos al lado. No solo la cuestión de la problemática que nos estaba atravesando a nivel mundial. Una vez no fuimos solo un pueblo argentino el que tenía problemas. Esto funcionaba a nivel mundial, más allá de nosotros mismos. Pero bueno, también en algún momento llegamos a pensar si no era una creencia política que nos encerraba, que no tenía que ver con algo que pasaba afuera. Más allá de lo que escuchábamos, ¿no? Porque también pudimos haber elegido qué era lo que escuchábamos. A nosotros mismos, a nuestras creencias, al vecino. ¿Se dieron cuenta que de repente todos fuimos científicos? Todos opinábamos, como si supiéramos, y tratábamos de convencer al otro de que nosotros teníamos razón. No existe, esto desaparece en cualquier momento. Nos están vendiendo lo que quieren. Esto es algo para hacer desaparecer toda Latinoamérica, porque nosotros siempre nos creemos más importantes, ¿viste? Creemos que el mundo entero está pensando en destruirnos. Pero de repente tuvimos que empezar a aceptarlo. Ya está, esto se instaló. No podíamos ver a nuestros familiares. Muchos, que la verdad de nosotros hemos sido una excepción,
tuvieron que alejarse inclusive del trabajo. Ya no podían ni siquiera mantenerse como estaban. Nosotros, como profesionales de la salud, tuvimos otro concepto y ahí empezó la búsqueda. Nosotros sí podíamos seguir trabajando y teníamos que contener. Teníamos que contener a toda la gente que a partir de ese momento empezó a sentir miedo. También cambió el concepto de tiempo. Nosotros pensábamos que teníamos mucho tiempo. Después pensamos que no, que todo esto que pasaba estaba segmentado. Esto tenía un principio y un final. Entonces, es como que empezamos a sentir la ansiedad de que ese final por fin llegara, que pudiéramos empezar a sentirnos libres como antes. Pero bueno, no era así. Cuando pensábamos que llegaba el final, todo se volvía a renovar. Otra vez el encierro. Había que cuidar a las personas mayores a los que no podíamos ver, pero también a nosotros mismos. Y esto que yo les decía antes, en donde empezamos a reconocer que esto existía, se cerró más aún cuando nuestros pares empezaron a enfermarse. Y esto empezó a ser real. Y se me hace piel de gallina de solo pensarlo. Cuántas pérdidas, cuántos miedos a las pérdidas, cuánta angustia que empezó a generar todo esto. Era una realidad que avanzaba. Esto traumático que aparecía como fantasma, hoy ya no era un fantasma, era un monstruo que nos atravesaba como algo desconocido. No teníamos defensa, más que el hecho de cuidarnos a nosotros mismos y desde nosotros mismos a todos los demás. Pero ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía para no extrañar? Entonces empezó a aparecer un mecanismo que incluso para nosotros desde psicología era bastante extraño, y que fueron los medios tecnológicos. Por videollamada empezamos a acercarnos como antes en lo personal no podíamos hacerlo. Empezamos a descubrir otros métodos, como Zoom, empezamos a estudiar, porque antes no teníamos tiempo para eso, pero ahora sí, si el tiempo era solo para nosotros. Entonces empezamos a tratar de transformar toda esta angustia, todo este miedo, en algo mejor para nosotros y para los demás. De todas maneras, el miedo, y yo lo sigo pensando como una autocrítica a los profesionales de la salud mental, fue lo que llevó también a tantas pérdidas humanas. Creo que además de la patología, el miedo de no saber, la angustia de alejarnos de nuestros familiares y no saber si los volvíamos a ver, y que encierra tanto hasta como simbólico el hecho de no poder respirar. Fue una patología que no nos dejó respirar, ni física ni psíquicamente. No nos dejó respirar porque salíamos sin saber si ese era el último momento en que nos volvíamos a ver. ¿Cómo no sentir miedo? Porque el miedo es anticiparse a algo que quizás no suceda, pero lo vivimos como una realidad. Eso es lo que nos pasaba. Sobre todo por el hecho de pensar que nos podíamos enfermar nosotros, pero también podríamos no volver a ver a las personas que amábamos. ¿Cómo hacíamos para cuidarlos si realmente también pensábamos que la soledad los estaba matando y no se estaba matando? Porque aparece también como fuerte el concepto de soledad. Como sociedad tratamos de unirnos en esto que decía el video, ¿vieron? Los aplausos, el agradecimiento al personal de salud, el poder agruparnos en un determinado momento a cantar el himno, a sentirnos hermanos. ¿Pero nos sentimos realmente así? Porque llegó un determinado momento en que nos empezamos a vengar entre nosotros mismos. Fíjense qué palabra, traicionar entre nosotros mismos. Y la palabra traición viene tanto de las personas que de repente empezaron a no cuidarse porque sí, y a mentir. No nos juntamos. Bueno, en realidad guardé el auto en el garage del vecino para que no se enteren, ¿no? Para que no nos vea la guardia urbana. Pero también estaba la traición de aquel que, bueno, a ver, yo lo voy a decir porque si yo no me puedo juntar, ¿por qué el otro sí puede? Entonces ya ese concepto de unión y de hermandad del que hablaba el video, de repente empezó a ser dudoso. La realidad nos atravesó.
y el concepto de realidad alejado del principio del placer. ¿Qué era lo que en realidad se estaba viviendo en ese momento? ¿Cómo pasó a ser algo extraño y de repente empezar a ser algo tan personal? Entonces tuvimos que empezar a pensar los cambios en cada uno de nosotros. Si yo les preguntara ahora, ¿ustedes cambiaron a partir de la pandemia? Cambiaron, ¿no? Bueno, y a partir de eso es cuando uno puede empezar a pensar estos conceptos nuevos. ¿Vieron? ¿Sabían ustedes antes lo que era la resiliencia y la empatía? Fueron conceptos que fueron apareciendo a partir de una necesidad. La resiliencia aparece como la posibilidad de generar algo bueno a partir de algo muy malo. Y esto que nos pasó realmente es algo muy malo. ¿Y saben cuál es esa realidad tremenda que yo creo que va a generar un cambio a nivel de la historia? Que tiene que ver con que no solo la muerte nos atravesó, sino la forma de morir y la forma de elaborar el duelo. Se hace muy difícil elaborar un duelo sin cuerpo. ¿Recuerdan a nivel histórico cómo fue la época de los militares y qué fue lo tremendo que nos marcó? Las desapariciones. Porque ante la desaparición no hay posibilidad de duelo. No está. ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Qué fue eso que entregamos? Si nosotros acompañamos a un familiar, a veces ni siquiera se pudo acompañar ni familiar ni amigos a ninguna de las personas queridas. Y de repente, si todo estaba mal, no pudiendo verlos, no pudiendo hablar, no pudiendo despedirnos, no pudiendo sostenerles la mano, en ese último momento, de repente nos avisaban que nada pudieron hacer. Y no se podía hacer nada, porque nos faltaba experiencia, porque nos faltaban recursos o porque simplemente no podíamos responder ante lo desconocido. Y esto es desconocido, pero bueno, no se podía hacer otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que nos entregaban? Una bolsa negra que nos decían que ahí estaba el cuerpo de la persona que hasta hace poco tiempo estaba al lado nuestro. Tampoco teníamos posibilidades de despedirlos, ni siquiera de poder sepultarlos. Esto que parece tan duro y que conlleva el silencio, que respetuosamente ustedes están haciendo, tiene que ver con que a veces no se puede ni pensar el tema de la angustia de las pérdidas a partir de todo esto. Entonces esto yo creo que va a marcar históricamente y nos va a costar mucho recuperarnos, porque siempre se pensó, como dije antes, como una historia segmentada. Entonces vuelvo a pensar, este ya es el final, este recreo que parece que estamos teniendo, ¿no? ¿Es realmente el final de una historia que nos va a marcar para toda la vida? Realmente creo que es un deseo. Por eso dejé como última palabra la empatía. Podemos empezar a pensar más allá de nosotros mismos en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Podemos llegar a pensar que esto nos lleve a ser mejores personas, porque creo que si de algo tan fuerte, de algo tan complejo que nos marca para toda la vida, no podemos hacerlo, se hace difícil pensar qué otro mecanismo nos puede llevar a un cambio en lo real. Por eso realmente pienso que, como dice una canción que quiero mucho, pienso que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha e ir tocando al frente. Cada uno busca componer su historia y cada ser en sí cargará el don de ser capaz de ser feliz. Se los dejo para ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias a Karina Sicardi. Fuerte de nuevo el aplauso para ella. Palabras que nos tocan el timbre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Presentamos a nuestra siguiente disertante. Un nuevo aplauso para Lara Cantarini. Lara es de Bombay. Ella es ingeniera ambiental, especialista de medio ambiente en Nestlé Fábrica Firmat, asesora técnica en gestión ambiental en el ámbito público y privado,
experiencia en desarrollo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Ahora, la pregunta para ustedes: ¿cómo contaminamos? Después del video tendremos respuestas y así también la explicación de Lara. Ahí estamos. Bueno, la verdad que primero quería agradecer al equipo de Rotary por invitarme a participar hoy. Desde el primer momento que me invitaron me pareció súper interesante, así que ojalá sea la primera de muchos ciclos más. Para arrancar un poco, quiero citar una parte del video que mostró Cali, que nos viene bien. El año pasado, se acordarán, cuando comenzó toda la situación con el virus, que se veían muchos videos de animales volviendo a las calles y que pensábamos que íbamos a salir quizás mucho mejores de estas situaciones y más comprometidos con el medio ambiente. La verdad, en un punto creo que hay más conciencia, pero por otro lado nos falta muchísimo todavía. Así que bueno, la idea hoy es transmitirles los principales problemas ambientales y también qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros lugares como para ayudar a mitigar estos impactos. Así que, bueno, en cuanto a las preocupaciones ambientales, la verdad que son muchas. Ahí yo les dejo un gráfico que ni siquiera van a ver los títulos porque está muy chiquito, pero es muy amplio, son muchos puntos, así que hoy solamente vamos a hablar. Esto que les comparto es una encuesta que se hace a nivel global, donde los ciudadanos votan sobre cuáles temas son los que más les preocupan. Hoy vamos a hablar de los primeros 4 que están marcados, que es cambio climático, contaminación del agua, la disponibilidad del agua y el tema del residuo plástico. Cambio climático. ¿Han escuchado hablar de este tema? Está bastante en auge, ¿sí? Y me imagino que todos en algún momento lo escucharon. La realidad es que nuestra Tierra tiene mucha cantidad de años, alrededor de 4.500 millones, un número enorme, y en toda su historia ha sufrido cambios de temperaturas. No es la primera vez que pasa. Lo que es distinto esta vez, si bien ese gráfico que no importa mucho los numeritos, en realidad, si vemos en los últimos años, eso es a partir de 1800, 1850 más o menos, y coincide con la revolución industrial. A partir de ese momento, nosotros empezamos a sacar carbón, que estaba en las profundidades de la Tierra, lo extrajimos y lo empezamos a quemar como combustible. Y todo ese carbón que estaba depositado lo mandamos directamente a la atmósfera. El carbono es un gas de efecto invernadero que hace de los rayos del sol que entran a la Tierra, permite que
salgan menos, que queden más concentrados. Entonces, eso va de la mano del aumento de la temperatura. Desde esa época hasta ahora, alrededor de 200 años para atrás hasta el momento, la temperatura ya subió 1,2 grados aproximadamente. La realidad es que si nosotros continuamos teniendo nuestra forma de vida, nuestra producción y todo de la misma manera, se calcula que para fines del siglo vamos a estar en casi 5 grados por arriba. Parece poco, ¿no? Cuando uno lo mira así y dice, bueno, 1 grado puntualmente, 2, 3, parece que no es mucho, pero en realidad estamos hablando de la temperatura promedio de toda la Tierra, lo cual los impactos son altísimos, son gravísimos. Muchos ya los estamos viendo hoy, no estamos lejos. La verdad que, bueno, ahí les dejé algunas fotos a modo de ejemplo. Incendios. Son eventos que siempre hubo, la diferencia es que ahora son, primero, cada vez más frecuentes y segundo, cada vez más graves, con consecuencias más desastrosas. Las capas de hielo, habrán escuchado, el hielo ártico que cada vez está menos tiempo, los glaciares que se van derritiendo, sequías en algunos lugares, sequías extremas, inundaciones en otros. Entonces, no estamos totalmente ajenos, ya no es algo que lo vemos allá a lo lejos. Ya estamos viviendo, simplemente lo que va a cambiar es, de acuerdo a cuántos grados sube la temperatura, va a cambiar la gravedad de todos estos eventos. Y obviamente pone en juego nuestra supervivencia. Así que la verdad que es un tema delicado, es grave, está en la agenda de los gobiernos, no podemos decir que no. Hace unos días terminó una de las cumbres mundiales que se hacen para discutir sobre este tema, pero la verdad es que todavía los compromisos que hay son pocos, todavía no alcanza, así que necesitamos avanzar mucho más fuerte en eso. Hay un acuerdo importante que se hizo en el 2015 en París, quizás lo escucharon como el Acuerdo de París, donde los gobiernos se reunieron y acordaron que iban a tratar de que la temperatura no suba más de entre 1,5 grados y 2 grados. Ya estamos en 1,2, no estamos muy lejos. La verdad que hoy cuando se volvió a revisar eso, 1,5 grados es no imposible, pero es difícil. Y ese medio grado, entre 1,5 grados y 2, que también parece algo ínfimo, en cuanto a las consecuencias es notorio. En base a eso va a depender de cuántas personas van a sufrir la falta de agua, cuántos miles de personas van a sufrirlo, o qué personas van a tener que mudarse porque sus lugares, el nivel del agua va a ser muy alto y ya no van a ser lugares habitables. Entonces, bueno, tenemos que trabajar muy fuertemente en este tema. Las causas, como les comentaba, primero la principal, la extracción del petróleo y la quema de combustibles fósiles, que lo hacemos con nuestros autos, al consumir energía en nuestras casas, porque lamentablemente la mayor parte proviene de fuentes no renovables. La agroganadería, como la conocemos hoy en día, no solo por la actividad en sí, que genera emisiones, sino porque también cada vez vamos avanzando más, vamos extendiendo más las fronteras y vamos avanzando sobre terrenos vírgenes, sobre bosques, sobre selvas. Lo habrán escuchado incluso en Argentina, o sea que no está muy lejos, que vamos avanzando sobre esos lugares como para tener más tierras para cultivar y ganar más plata, ¿no? Pero hay una frase muy conocida que dice el dinero no se puede comer, o sea que no sé hasta qué punto sirve, evidentemente no. Esto nos demuestra que estamos ante una crisis en realidad de todo el sistema. Todo el sistema como lo conocemos hoy está en crisis estructuralmente. Entonces tenemos que empezar a trabajar porque están todos los puntos relacionados. Cuando hablamos de medio ambiente, todos los factores están relacionados y uno va a ir afectando al otro. No son cosas independientes. Por eso tenemos que entender que nuestras actitudes tienen un impacto. Todo tiene un impacto y hasta ahora todo estuvo muy desvinculado con la naturaleza. Siempre la base del desarrollo fue lo económico. Evidentemente ese modelo es el que está colapsando y que ya no va más. Algunos puntos, la pérdida de biodiversidad. Se habla, en la historia de la Tierra hubo 5 extinciones masivas que fueron por causas naturales. Se habla que en este momento estamos viviendo una 6ª extinción, que sería por causas, la primera que sería por causas no naturales. ¿Por qué se dice eso? Porque en realidad la velocidad con la que están desapareciendo algunas especies es mucho más alta que lo que fue en los últimos 10 millones de años. O sea que por eso se habla de que es una extinción masiva. Quizás nosotros no lo vemos en el día a día o no los notamos, pero realmente es algo que está pasando ahora. Es uno de los efectos que estamos viendo.
por los incendios, por los derretimientos de los hielos, entre otros eventos. La huella ecológica, este concepto por ahí es un poco difícil, es muy matemático, pero básicamente lo que significa es cuántos planetas nosotros necesitaríamos para vivir de acuerdo a como estamos viviendo hoy, con lo que consumimos, con los recursos que usamos. Y hoy eso nos da que necesitaríamos casi 2 planetas, o los recursos de 2 planetas, para satisfacer nuestro nivel de consumo. Pero no tenemos 2. Como vimos en el video, tenemos uno solo. Entonces, eso obviamente va variando. Por ejemplo, si ven arriba de todo el que está en Estados Unidos, que tienen un nivel de consumo altísimo, tienen un nivel de vida completamente distinto, ellos necesitarían 5 planetas, o si todos viviríamos como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas. Completamente imposible. Ese modelo capitalista no va más. Obviamente, de acuerdo después al nivel de desarrollo del país, es menos. El último que tenemos ahí es India. Argentina está alrededor de 2, estamos cerca de lo que es el promedio, que no está bien. Los residuos plásticos. Es un tema que es bastante polémico, porque en realidad el plástico es un material que es súper bueno, tiene un montón de propiedades positivas. Tampoco hay que demonizar al material en sí. Lo que pasa es que, sobre todo en los últimos 20 años, se empezó a usar y se incrementó el uso exponencialmente, lo empezamos a usar para todos, empezó a ser más cómodo, ¿no? Usarlo, tirarlo, no teníamos que lavar. Entonces lo empezamos a usar en todo y a la vez no gestionamos bien los residuos, porque muchas veces los tiramos en la calle, en el peor de los casos, o en un basural. Todo eso termina yendo por ahí en los alcantarillados, alcanza los ríos, los mares, los océanos, en última instancia. Y ese plástico se va acumulando. Una de las propiedades buenas, que es que no se descomponga fácilmente, entonces te permite conservar alimentos, por ejemplo. También, por el lado ambiental, es lo malo que le lleva, mínimo, depende del plástico, 200 años para descomponerse. O sea que el primer plástico que hayan usado en la historia todavía sigue por ahí dando vueltas. Ahí tenemos, que se veía en el video también, a la izquierda, una imagen de un ave marina. Hay estudios que dicen que el 90% de las aves analizadas y el 100% de las tortugas tienen en sus intestinos restos de plástico. El plástico que hace al no descomponerse se va rompiendo en partículas muy chiquitas que se llaman microplásticos. Y todos los animales, toda la fauna que está en las aguas lo termina ingiriendo. No solo eso, nosotros al alimentarnos también, al ingresar en la cadena alimenticia, lo terminamos ingiriendo nosotros también. Hay un informe reciente de la FAO que dice que en promedio los humanos consumimos casi 5 gramos de plástico por semana. Más o menos es el peso de una tarjeta de crédito. Porque está en todo. Termina estando en el agua, en la cadena alimenticia, eso se va acumulando. O sea que es increíble. Y no sé si conocen el dato, pero está bueno por ahí para ponerle números y para tomar dimensión de las cosas. A la derecha hay una imagen de una isla de plástico. El plástico, cuando termina en los océanos, por la misma corriente de agua, se va acumulando en algunos lugares. Se estima que hay unas 5 en todo el planeta. Hay una que está entre Estados Unidos y Japón, en el Océano Pacífico, que tiene 3 veces el tamaño de Francia. Es impresionante la cantidad que hay. La verdad que yo también, cuando uno lo escucha, lo lee, te parece increíble, hasta que buscas en Google Earth y se ve incluso. Y esa es una imagen de ese lugar. O sea que es tremendo. En Argentina todavía no se habla mucho de este tema, pero en Europa ya hay muchísima presión y en otros países incluso ya le exigen a las empresas tener leyes sobre hay leyes sobre los envases, entonces les exigen a las empresas que trabajen más, porque sobre todo es material de embalaje el que termina de esa manera. Así que es un tema también que es bastante grave y en el que tenemos mucho por trabajar. Y el agua, que era el último punto del que le quería hablar, nos parece que hay mucha agua, porque en realidad más del 70% de nuestro planeta es agua, solo el resto es tierra. Pero la realidad es que de esa agua, solamente un 3% es agua dulce, lo que podemos consumir. Y a la vez, de ese 3%, solo un 1% es agua que está disponible. Porque a la vez no toda el agua, hay agua que está en los glaciares, no la podemos consumir, o sea, solo un 1%. Es muy, muy poco. Es muy poco. Y si encima nosotros extraemos ese agua, la contaminamos y la volvemos a tirar sin tratar,
no solo la consumimos, sino que encima devolvemos agua contaminada, terminamos contaminando también todo el resto. En el video veíamos algunas imágenes de eso, y también hay una realidad, lamentablemente, de acuerdo al nivel socioeconómico de cada país, hay lugares que lo sufren más y lugares que lo sufren menos. Nosotros en Argentina, dentro de todos, no hemos tenido problemas con el agua, pero ya hay alrededor del 40% de la población mundial que tiene algún tipo de escasez de agua. Y ni hablar si nos vamos a África o a algunos lugares donde no tienen recursos y la situación es terrible. Entonces, el agua es uno de los puntos, es fundamental para nuestra vida. Necesitamos sí o sí cuidarla y trabajar sobre esto, porque si no, no tenemos forma de sobrevivir directamente. Pero bueno, vamos a cortar con la parte negativa, así que vamos a ver qué podemos hacer nosotros desde nuestros lugares para tratar de ayudar y mitigar estos impactos. Obviamente que nosotros necesitamos que los gobiernos actúen y son los principales que tienen que tomar acciones importantes, igual que las grandes empresas, pero la realidad es que también nosotros, desde nuestro lugar, todos podemos hacer algo. Primero, es fundamental que pensemos, que volvamos a repensar todos nuestros hábitos. A veces hacemos muchas cosas por costumbre y no pensamos en el impacto que tienen. Pensemos que todo lo que hacemos va a tener un impacto, que puede ser bueno o malo, y más grave o menos grave, pero todo va a tener un impacto. Entonces eso hay que pensarlo, y en base a eso, después sí, volver a actuar. Algunos tips y algunas cosas fáciles. La verdad es que a veces nuestros abuelos, padres, la tenían mucho más clara, estaban mucho más vinculados con la naturaleza y tenían un montón de estas cosas que ven acá, que ya las hacían como naturales y para nosotros no. Reducir los residuos. Tenemos que pensar qué compramos, si lo necesitamos o no. A veces por el comprar, compramos un montón de cosas que realmente no necesitamos. Si hay alguien que tenga un cotillón acá me va a odiar, pero por ejemplo, lo que es, ¿vieron el cotillón con luces? Que usamos a veces para los cumpleaños. Está buenísimo, es hermoso, es lindo, todos lo usamos. Pero la verdad pensamos en que eso tiene todo un proceso que genera contaminación, que lo usamos 1 hora, 2 horas como mucho, tiene pilas que tienen metales pesados y después lo tiramos. ¿Qué hacemos con eso? La mayoría de las veces ni siquiera lo tiramos donde corresponde, o sea que termina mal. Y como eso hay 1000 casos, tenemos que pensar que realmente necesitamos y que no. Y de lo que sí tenemos que usar, porque obviamente necesitamos un montón de cosas, pero tenemos que clasificar esos residuos que generamos y llevarlos donde corresponden. Acá en Firmat hace muchos años que se trabaja en el tema, hay una planta de clasificación de residuos que es modelo en la región, pero la verdad es que si nosotros en nuestra casa no hacemos el trabajo previo y no separamos como corresponde, tampoco sirve. Por eso digo, por un lado se necesita el compromiso de los gobiernos, pero nuestra parte también es fundamental. No podemos esperar que vengan todas soluciones de arriba. Ahorrar energía y agua. Bueno, ahora uno se cuida un poco más también por el bolsillo, que si no entramos por la parte de la conciencia hay que ir por ese lado. Pero ¿cuántas veces dejamos luces encendidas cuando no había nadie? Cuando no las necesitamos por costumbre, por comodidad, con el gas lo mismo. Son hábitos. Es ir teniendo en cuenta, pensando, bueno, paso de apago, no derrocho lo que no necesito, desenchufo lo que no estoy usando. Son cosas básicas y no lleva más tiempo. Es una cuestión de costumbre nada más. Cuidar el agua, como les decía, también, lo mismo que con la energía, el derroche. Yo ya no puedo escuchar una canilla que quede abierta si no la estoy usando, por ejemplo, ya me pone nerviosa. Pero bueno, como eso hay un montón. A veces si vamos a lavar el auto y dejamos la manguera ahí tirando agua todo el tiempo. No, esas cosas ya no podemos hacerlo. Tecnologías más eficientes. Hoy la tecnología ha avanzado un montón y hay muchas opciones que permiten ahorrar energía. Quizás son un poco más caras algunas al principio, pero después en el uso eso también hay que tenerlo en cuenta. En el uso después es mucho más económico, recuperamos esa inversión enseguida. Vehículos, bueno, más en una ciudad chica como Firmat, siempre que podamos usar bicicleta, que podamos caminar, que podamos evitar el uso del automóvil, genial. Si no podemos, por ahí podemos compartir con alguien, también. No es no usarlo, pero bueno, tratar en lo que uno pueda ir disminuyéndolo. También los alimentos, tratar de priorizar todo lo que es de estación y de productores locales, entonces nos evitamos lo que es transporte, todo lo que lleva a la conservación de ese alimento para consumirlo en otras épocas en las que no estarían disponibles. Evitar el desperdicio. ¿Cuánta gente hay en el mundo que pasa hambre? Realmente que se desperdicie comida es una locura, hay que tratar de hacer lo más eficiente posible
y no comprar también, en este caso, por comprar y terminar desperdiciándolo. Y la última es muy fácil, que esto ya se está viendo en todos lados, usar las bolsitas de tela. También hay que acordarse, uno por ahí no la tiene, o hay que dejarla, si uno va en el auto a hacer las compras, hay que dejarla a mano y llevarla. Es sencillo y por lo menos no estamos generando un montón de bolsitas plásticas que la vamos a terminar tirando. Y si bueno, nos olvidamos y usamos la bolsita plástica, después por lo menos ponerla donde corresponde. Y algunas cositas más que nos quedaron, plantar árboles también. Esto nos ayuda, los árboles son los principales captadores de carbono que nos ayudan. Entonces bueno, si cada uno en su lugar puede ir plantando árboles o no talando al menos los que tiene, vamos ayudando, es nuestro granito de arena. No va a cambiar todo el mundo, pero bueno, va a cambiar nuestro mundo y va a ir ayudando a los demás. Recolectar el agua en lluvia, hacer compost y también sumarse a actividades de voluntariado y concientización. En cuanto al medio ambiente, si bien ya como les decía al principio, yo creo que hay un poco más de cultura, la verdad que todavía nos falta un montón. Entonces está buenísimo si podemos seguir replicando estas ideas, llegando a todos los hogares, bueno, trabajando con las escuelas, que es fundamental, y de esa manera seguramente todo lo que vimos al principio que era negativo lo vamos a poder cambiar y bueno, vamos a ser mucho más conscientes y mucho más responsables. Así que, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Un fuerte aplauso, gracias Lara Cantarini, este importante llamado a nuestra toma de conciencia, no solo también por el mundo que vivimos hoy, sino por nuestras futuras generaciones, que es donde tenemos que también posar un poco nuestra mirada, ¿sí? Presentamos ahora a nuestro siguiente disertante. Fuerte el aplauso para Hugo Pedrini. Hugo es de Alcorta, es empresario, es gerente de informática Alcorta desde el año 1986. Expresidente de Rotary Club Alcorta, asesor de imagen pública y recursos web, a quien le damos la bienvenida. Y la pregunta para ustedes es: ¿redes seguras? Vemos el video y luego las respuestas junto a Hugo. ¿Qué es Internet? La usamos para hacer de todo, desde comunicarnos a trabajar, desde aprender a entretenernos. Pero quizás nunca pensaste, ¿qué es Internet? El nombre Internet proviene del inglés Interconnected Networks, que quiere decir redes interconectadas. Internet contiene el ciberespacio, que es justamente un espacio generado por computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos, autos y otros dispositivos y máquinas conectadas alrededor del mundo por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre, pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, sin cables. Las conexiones permiten transmitir información codificada en sistema binario, es decir, un sistema de numeración que solo comprende dos estados, ceros y unos, o prendido y apagado. Las computadoras, tablets, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales utilizan este sistema para comunicarse e intercambiar información, por ejemplo, música, videos, textos o fotos. La primera conexión entre computadoras para conformar una red de alta velocidad entre organismos estatales y universidades fue en 1969. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue la World Wide Web, o WWW, como la conocemos. La manera en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilices en tu computadora. La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y direcciones a los que podés acceder a través de Internet utilizando un navegador. A su vez, Internet es una gigantesca red de computadoras interconectadas que posibilita el acceso a servicios como son el correo electrónico o la telefonía IP, por ejemplo. Si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y rutas, la World Wide Web serían los edificios y casas que están al costado de los caminos. En este mapa, los colectivos, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet, los servidores no podrían conectarse y no habría comunicación. Y sin la World Wide Web, no podrías encontrar tan fácilmente la información como lo haces hoy en día. ¿Y a qué le llamamos la nube? La nube
es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos y servicios como mails, mensajes o teléfonos. Esto lo podés hacer desde cualquier parte y sin necesidad de contar con hardware, memoria o espacio en disco. Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadoras que alojan información. Antes de la nube, todos tus documentos, archivos y datos debían almacenarse en una computadora. Con la nube también podés guardar todo en un lugar remoto. Esto te permite acceder a ellos por medio de una conexión a internet en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo, porque el mismo archivo puede ser compartido por muchas personas para trabajar de manera sincrónica o asincrónica. Buenas tardes a todos. A todos los primeramente, les quiero hacer un aviso rotario. Rotary tiene áreas de trabajo. A partir de este año se incorporó una nueva área, se llama medio ambiente. O sea, Rotary en el mundo está trabajando en lo que comentó Gachi. Venimos bien por ahí. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las redes seguras, de internet y un poco del pasado. Cuando se inventaron las computadoras, el recurso era escaso. Supongan todos ustedes tienen que usar una computadora. Hacían un programa, lo ponían. Pero demoraba. Entonces, entre los estudiantes, se empezaron a desarrollar técnicas de programación para que ese recurso escaso me quedara para mí, no para el otro. Ese es el origen de los virus. O sea, la computadora no respondía. Cuando iba el segundo no podía trabajar. Claro, estaba ocupada resolviendo problemas del anterior. Entonces, esas técnicas de desarrollo de software son lo que iniciaron el tema de qué es un virus informático. O sea, un virus informático que ahora tiene un montón de variantes, un montón de cosas, en realidad es un software que alguien desarrolla con un fin específico. Así comenzamos. Cuando yo tengo una computadora, la primera conexión que tengo se llama firewall, que es esta pared. Si yo tuviese una pared totalmente sellada, sin ninguna abertura, mi máquina no se comunica con nadie, nadie ingresa a mi máquina, mis datos no salen, pero es segura. Así comenzó la informática. Cuando empezamos a abrir puertas en esta pared, dimos permiso a que ingresen mail, que ingresen páginas web, que ingresen chat. Cada uno de esos tiene como un puerto por donde pasa la información. Esa información tiene básicamente un usuario con una contraseña. Eso es aceptado y pasa. El que no tiene es rebotado. Y el que no tiene nada que ver conmigo, lo descarto, lo tiro. Así funciona la pared, que es el firewall para proteger mi sistema informático. Cuando yo dejo pasar a través de un puerto de comunicación un software y no lo analizo, no sé lo que puede traer, y me puede traer esto. ¿Qué es lo que va a hacer ese virus? Va a poder utilizar mi máquina para hacer distintas cosas. No nos quedemos con la máquina, incorporemos celulares, tablets, cualquier dispositivo electrónico que usemos con internet. Este software, programa, va a hacer cosas que yo no tengo control. Desde buscar información
dentro de mi equipo, clave del usuario, el nombre del usuario, contraseña, resumen, datos, mail, direcciones de mail, toda la información que está disponible en la máquina, de alguna forma la va a recolectar y se la va a enviar a alguien que es el destinatario de esto. En algunos casos se han desarrollado virus que hasta alteraban el voltaje de las computadoras y se quemaban. Se llamó Melissa ese virus. Es de 1995 más o menos. Rompió un montón de máquinas. Seguimos avanzando con los virus y llegamos a esto. Esto es el secuestro de la información. El virus ingresa a mi máquina, cifra mis documentos, me pone un usuario y una contraseña, no lo puedo abrir más y me sale un mensaje cada vez que quiero abrirlo: deposita tanto Bitcoin en tal cuenta. Piensen que un Bitcoin sale $60.000. Esto cobra medio Bitcoin, un tercio de Bitcoin, y no hay forma de seguir el rastro de ese pago. Es una transacción electrónica donde yo no tengo control. Y no tengo control si después me va a abrir mis archivos. En el video hablaba de que tengo el archivo en la nube. Si esto actuó sobre mis archivos, los que tengo en la nube, también los tengo cifrados. O sea, la seguridad es bastante compleja en este tema. Y además, es muy costoso de resolver un problema. Piensen en un hospital donde está toda nuestra historia clínica de cada uno de nosotros y se pierden todos los datos. No pensemos en plata, que es un banco, pensemos en salud. Nosotros tenemos que estar muy atentos. Muy atentos cuando compartimos nuestra información. Desde poner en Facebook un nombre de usuario con una contraseña vulnerable, publicar cosas. Hay gente que está buscando en Facebook, en cualquier red social, información sobre nosotros para hacer algo. O sea, no tenemos seguridad sobre nuestros datos. Sí confiamos en la aplicación, hasta que nos encontramos con que no puedo ingresar más, que la información que yo tenía era otra, que alguien me hackeó la cuenta, que no me la devuelven, que me suplantan la identidad. Cuando me suplantan la identidad, se hacen pasar por mí y hacen lo que tienen ganas de hacer. Desde tomar un crédito en una cuenta de un banco, transferir esa plata a otra cuenta y quedó mi dato como que lo hice yo. Y el banco dice: no, pero lo hiciste vos. Hay montones de formas de tratar de resolver esto, pero no, la ley no está ayudándome. Todo el sistema no está ayudándome. O sea, las redes no son seguras. Y esta es la parte más chistosa. Todos estos son los pop-ups. Yo antes les dije que me secuestran la computadora. Acá me secuestran el navegador. Yo abro Chrome y al rato me empiezan a aparecer zapatos, me empiezan a aparecer chicas, me empiezan a aparecer loterías, timbas, algo que yo miré sin querer o queriendo, y después, como saben mi gusto, sola.
Creo que le ha pasado a varios por la risita. O sea, el 90% de los equipos conectados en el mundo, de alguna forma es espiada. 90%. Casi todos. Vuelvo al comienzo. Empezamos nosotros. Yo hacía un software para alguien y lo quería vendérselo a ese alguien. Y no quería que ese alguien se lo dé a otro, porque quería vendérselo a otro. Entonces le puse un control. Lo espiaba. Esos son los spyware. El origen de los spyware de hoy. Se fue desvirtuando, fue creciendo y terminamos en otra cosa. Todo este tipo de programas, utilizando la barrera, la pared del comienzo, cuanto menos puertos yo abro, más segura es. Pero hay cosas que no me deja trabajar y es muy fácil poner que sí, porque me sale una ventanita para ver tal cosa, tengo que poner aquí como sí. Y ese sí implica abrir uno de esos puertos. Otro programa busca esos puertos abiertos y por ese puerto abierto que lo usé para que pase el control remoto de un equipo, entra un troyano, un software, algo que me va a alterar mi máquina, que me la va a secuestrar. Otra clásica de espías. ¿No le ha pasado que Windows le dice, tenés una copia ilegal? ¿Cómo sabe Bill Gates que yo tengo una copia ilegal? O sea, es imposible si no me está espiando. O el Adobe que vive actualizándose, o el Java. O sea, cada vez que se activa, de alguna forma envía información, y esa información, que a veces yo acepto y a veces no, necesita actualizarse. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? Sí. Aparte no veo nada. Están acá, ¿no? Sigamos con las redes sociales. Yo confío más en Facebook, en TikTok, en cualquiera. Más que en años de educación con un profesor. ¿Cómo es posible? Me pongo que sí a una app que me pide foto, DNI y demás, y me para un policía en la esquina y no se lo quiero dar. O sea, estamos complicándonos la vida con estas cosas. La seguridad no la estamos manejando. Y todas estas cosas tienen que ver con la charla de las dos chicas. Porque si miramos cómo vivimos, cómo terminamos con la enfermedad, cómo terminamos no cuidando el planeta, que es nuestra casa. O sea, todo está relacionado. Lo que debemos hacer para que esto no nos ocurra es tener siempre precauciones, siempre dudar. Tener contraseñas seguras. No 1, 2, 3, 4, 5, 6. Armar una regla, una frase, algo que solo yo sepa, a esa frase, alterar las letras de la frase con símbolos y con eso armo una contraseña. Esa es una contraseña segura. Con 7, 8 dígitos o más, pero en algo que solo yo sé y que no se lo comparto a otro. Y jamás hay que enviar eso por mail, por WhatsApp. Si yo tengo que decir a alguien y necesito que esté seguro, se lo escribo en un papel, mirá, la prendió, la rompe. No sé si se dieron cuenta que hay nuevas temas de seguridad en WhatsApp, por ejemplo, o en Instagram, que me dice, usted ponga una contraseña nueva para esto. Y al comienzo me la pide cada rato. Es como para que yo la aprenda. Y después me la pide una vez por semana, como para que refresque ese conocimiento. Son nuevas técnicas que se están introduciendo en todo este problema, que es un gran problema. Y otra cosa importante,
seguridad, si hay 2 pasos, siempre úsenlo. Y si hay 3, mejor. O sea, seguridad en 2 pasos. Supongamos, el banco, yo entro a la cuenta y me pide un token en un celular. Eso significa que si alguien va a usar lo mío, tiene que tener mi celular, mi dato de cuenta, que nunca hay que guardarlo en el equipo. Ese equipo cae en mis manos, yo accedo a todas esas cosas. Cae en los troyanos, en los virus, juntan la información y la mandan a algún lado, y no se sabe para dónde va. Todo eso se vende, hay un mercado para todo esto. Y todo esto es un negocio. O sea, seguimos como al comienzo, tratando de tener los recursos. Al principio eran los recursos de los fierros, hoy es plata. Hoy queremos tener el dinero de los demás. Espero no haberlos dejado muy preocupados. Muchísimas gracias, Hugo, que vino desde Alcorta, siempre con una amabilidad enorme, siempre nos ha ayudado, siempre ha colaborado y siempre también poniendo a disposición su gran capacidad y conocimiento, con lo cual desde Rotary Club nuestro agradecimiento. Queridos amigos, entramos ahora sí en la última presentación de esta noche, de esta tardecita, y con un muy fuerte aplauso presentamos a nuestro siguiente disertante, María José Bouvier. Bienvenida. María José es de Firmat, técnico superior en nutrición y alimentación, licenciada en nutrición, posgrado en nutrición clínica, posgrado en nutrición en geriatría, posgrado en nutrición pediátrica, profesora, miembro de CUF, aquí en Firmat, y con una tan amplia experiencia laboral. ¿Quién no ha pasado a que María José nos sugiera cómo aprender a alimentarnos? La pregunta para ustedes: ¿cómo comemos? En el video tenemos una explicación que luego sí María José nos va a contar de qué se trata.
alimentación. Mejor expresado que eso creo que no hay, y volvemos a vincularnos con lo que dijo Lara. Va a entrar lo que dijo también Hugo y Karina también, porque vamos a hablar un poquito de todo. ¿Por qué se consagra este año el año de las frutas y las verduras? Es más que nada por esto, para empezar a promover y a trabajar sobre los desperdicios y sobre los desechos alimentarios que mundialmente generamos. Y para dar un dato, estamos teniendo desechos de 1.300 millones de toneladas de alimento por año en el mundo, con lo cual si trabajáramos sobre eso podríamos mejorar obviamente el planeta entero en todo lo que Lara antes expresó. Así que bueno, creo que es un trabajo netamente nuestro. ¿Cómo comemos lo que comemos? ¿Sí? Porque no pasa por solamente la comida que ingresa a nuestra boca, sino por la forma en cómo lo como. Siempre me gusta trabajar sobre eso, porque yo creo que lo emocional tiene que ver netamente en lo que pasa dentro de nuestro cuerpo a la hora de comer, ¿sí? Sí, perdón. Bueno, es para que no me vean tanto. ¿Alimentarnos y nutrirnos es igual? No. Alimentarnos es un acto voluntario que tiene que ver desde el momento que yo voy a elegir lo que como. A la hora de elegir lo que como, ahí voy a generar el acto de la alimentación. La nutrición inicia cuando ya tenemos el alimento dentro de la boca. El juego que se genera dentro de la boca ya está dando inicio a este acto tan maravilloso que tiene que ver con nutrirnos. Se desdobla el alimento, se hace más chiquito en partículas y ahí se descomponen los macro y los micronutrientes, los oligoelementos, el agua que se necesita para estar sanos, saludables y tener obviamente una nutrición de la manera más óptima. ¿Nos damos tiempo para comer? Hoy, ¿nos damos tiempo para comer? El año pasado, parte de este año, aprendimos que podíamos cocinar, que podíamos explorar por un montón de recetas. Aprendimos quizás un poco más el tiempo en la mesa con la familia. Aprendimos a saborear recetas que también las traemos de la historia. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner hoy por hoy el foco. El tiempo para comer es importantísimo para que también la salud integral, la parte interna, pueda, ¿sí?, tener un buen dominio de nuestro cuerpo. Hoy, comer no es masticar 40 veces. Es tratar de que el alimento, una vez que ingresa a nuestra boca, se procese de una manera que sea tipo puré, para que después todo nuestro sistema gastrointestinal pueda trabajar de manera cómoda. Ahora, la mayoría que hacemos ante el trabajo, ante el tiempo poco que disponemos, es tragar. Y ya nos estamos metiendo en otro bocado, apenas estamos tragando y así sucesivamente. Entonces, es ahí donde en un futuro no muy lejano van a empezar a aparecer las enfermedades, ejemplo, gástricas, intestinales, ¿sí?, que hoy por hoy las podemos solucionar solamente masticando un poquito más despacio los alimentos. Hay un trabajo muy sencillito que sería, una vez que pincho, corto y coloco el alimento en la boca, soltar los cubiertos, masticar, y una vez que lo deglutimos, volver a agarrar el cubierto para generar el siguiente bocado. Traten de hacerlo y ahí van a ver qué tiempo demoran para su comida. ¿Cómo distribuimos las comidas durante el día? Lo ideal es tratar de comer 3 o 4 o 5
o 6 comidas por día, dependiendo también las actividades que tengan cada uno, dependiendo la edad que tenga cada uno. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas edades, los mismos requerimientos energéticos, no todos tenemos las mismas actividades. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tratar de ingerir lo que a nuestro cuerpo le es necesario. Hoy estamos tratando de, sí o sí, enseñar, educar, y este video lo demostró, que la base es empezar desde chiquititos a que el niño aprenda a comer como corresponde. No importa tanto, hoy por hoy a veces, la cuestión qué como, sino cómo lo como, cómo lo distribuyo en el día, y lo ideal es iniciar el día, obviamente, ¿con qué comida? Con el desayuno. ¿Por qué desayuno? Porque voy a cortar todo un ayuno que nosotros hacemos durante la noche para iniciar el día con energía y para que el sistema nervioso trate de tener recursos de hidrato de carbono, grasa y proteína desde el inicio de la mañana, ¿sí? Para poder estar alertas durante todo el día. ¿Qué pasa cuando no desayunamos y que generalmente pasa en los niños o en los adolescentes cuando van a las escuelas o van a estudiar? Cuando empiezan a no prestar atención, generalmente puede que ese chico no haya desayunado o no haya comido como corresponde para iniciar el día, ¿sí? Entonces, sí o sí, cortar el ayuno de toda una noche de 8 horas aproximadamente con un desayuno. Pregonar por un almuerzo, plato único de comida. Saben que el estómago tiene una capacidad de 330, 400 centímetros cúbicos. Ustedes imagínense cuando ponemos más de un plato colmado, ¿qué le pasa a ese músculo de estómago? Se aumenta de tamaño, ¿sí? Entonces, esto es un mecanismo cabeza-sistema gastrointestinal. Si yo acostumbro también a mi hambre a comer de más porque veo y quiero más y porque también venimos de historias donde no tenemos que pasar hambre, pero también podemos saciarlo con lo que corresponde y distribuyendo bien las comidas durante el día, ¿sí? Entonces, ¿qué se indica? Comer de todo. La Sociedad Argentina de Nutrición indica comer de todo, no hay un alimento que no se deba comer, pero un plato, y de manera tranquila, despacio, disfrutando del acto de comer, disfrutando de la mesa familiar. Disfruten del diálogo que se pueda generar en la mesa familiar. Apaguen las pantallas, apaguen todo lo que tenga que ver con lo que hace bulla, apaguen celulares o descártenlos del horario de la mesa, porque hoy nosotros queremos que nuestros niños esas conductas las mejoren. Si nosotros no las mejoramos, no podemos ser buenos educadores, ¿sí? Una comida importante, merienda, que a veces no llegamos a hacerla, podemos hacer 2 ingestas a la tarde, que a veces le llamamos colaciones, un poco más frugales ahora en verano, una época hermosa para aprovechar todos los colores de las verduras y todos los colores de frutas, y una cena para culminar el día, ¿sí? Esta distribución alimentaria obviamente se tiene que adaptar, como les dije, a la edad, al trabajo, a la forma de vida que cada uno tenga. ¿Nos hidratamos correctamente? Es para preguntar. Un marcador de deshidratación, ya saben que es la sed. Cuando tenemos sed, ya estamos deshidratados. El cuerpo está necesitando agua, agua segura. ¿Qué otro marcador de deshidratación tenemos? La micción. Cuando la orina es más oscura, no es transparente, nos están diciendo los riñones que tenemos que tomar más agua. ¿Cuál es la cantidad de agua hoy requerida, la cantidad de agua que hoy se indica? Un mínimo de 6 vasos con agua a 8 vasos de agua por día, más las infusiones, las comidas que tengan agua en su composición, para poder cubrir lo que necesita el metabolismo. Entonces, agua como tal no la reemplaza nadie, más
el resto de las infusiones o líquidos que les interese consumir. No entra el alcohol en este punto, ¿está? Pero no está no permitido, al contrario. Así que la idea, recuerden, 6 a 8 vasos con agua como mínimo por día. En los niños es más y en las lactantes es mucho más. Movimiento. ¿Cuánto es lo ideal para movernos hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Lo ideal es, según la Organización Mundial de la Salud, entre 150 minutos a 300 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa es lo mínimo indispensable que están indicando. ¿Cuánto sería? Mínimo de 20 minutos por día, un máximo de 45 minutos por día. Y dentro de eso, hacer 3 veces a la semana una actividad vigorosa, una caminata más rápida, trotar, correr, bicicletear, nadar, hacer alguna actividad de competición. ¿Nos damos 20 minutos para movernos diarios? Bien, es algo para tratar de emprender y tratar de incorporar, porque evitaríamos un montón también de trastornos metabólicos, como hoy por hoy son la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, hasta inclusive enfermedades osteoartromusculares. Por tanto, movimiento entre 150 a 300 minutos semanales distribuidos a diario. En niños sí se indican más. En niños estamos indicando 1 hora como mínimo a 2 por día. ¿Por qué? Porque hoy el sedentarismo que tenemos en los niños es muy relevante y hay que empezar a reactivar otra vez el deporte en ese grupo etario. Esparcimiento. Hacer cosas que nos den placer hacer. Leer, pintar, ir a tomar algo con una amiga, con un amigo. Tratar de hacer cosas que nos gusten. ¿Por qué? Porque eso también mejora el sistema metabólico, el sistema fisiológico, la cabeza, la parte de los sentimientos que están tan ligados también con el acto de la comida. Placeres, comer rico. ¿Cuándo hay que comer? Feo, aburrido. Las dietas no sirven, no existen. Una dieta la tiene que hacer una persona que está enferma por alguna patología, ejemplo una enfermedad renal, donde se sacan un montón de nutrientes porque realmente el paciente sufre si los agrega. Cuando una persona tiene que aprender a comer, mejorar lo que está haciendo con el acto de la comida, tenemos que tratar de que la comida que vamos a ingresar sea placentera, sea rica. Un bife con lechuga, tomate es terrible. En un momento dado llega un punto que no quieren comer más bife con tomate y lechuga, ¿está? Entonces, hay que usar ricos condimentos, hay que comer variado. En ningún momento hay que sacar ningún alimento, porque la dieta, el plan alimentario, tiene que valerse de cada uno de los alimentos que nos ofrece la cadena alimentaria. Entonces, hay que tratar de comer de todo, variado, armónico, bien distribuido en el día, disfrutarlo, ¿sí? Y darnos placeres como un rico postre. Total, mañana hacemos un poquito más de caminata. O si queremos tomar una rica copa de vino, lo podemos hacer, pero siempre con moderación, en todo sentido. Sol. Sabemos que hoy el sol es una de las cargas más importantes que va a tener nuestro sistema óseo. Estamos hablando mucho de la vitamina D. La vitamina D en estos 2 últimos años se estudió más aún, porque no solamente tiene que ver con la parte del transporte del calcio a los huesos, sino que también tiene que ver con el sistema inmunitario a nivel intestinal. Nosotros sabemos que hoy la vitamina D tiene un efecto maravilloso en la inmunidad. Se sabe que un montón de patologías dérmicas y un montón de patologías infecciosas, incluido el COVID, se evitarían o disminuirían si estamos bien con el dosaje de vitamina D.
Entonces, vitamina D, ¿desde dónde? Exposición solar, 15 minutitos diarios, todos los días, en un sol tenue que no lastime. Desde el consumo de determinados alimentos, huevo, aceites de buena calidad, frutos secos, pescados si les gusta. Vitamina D desde algún suplemento si se necesitaría, pero es necesaria poder fabricarla y poder consumirla. ¿Sí? Hoy estamos hablando en nutrición mucho de la flora intestinal. Tenemos que alimentar la flora intestinal con este tipo de nutrientes, como también con probióticos que los ofrecen determinados alimentos, pero con el solo hecho de aumentar el sistema inmunitario. Acuérdense que la primera barrera de defensa está en el intestino. Si nosotros no lo cuidamos, estamos más factibles a enfermarnos de cualquier patógeno que ande dando vuelta. Y comer es una necesidad, pero hacerlo de una forma inteligente es un arte. Y yo creo que tenemos que pregonar esto desde casa, hacer uso de los alimentos de estación, de los alimentos de la región, hacer uso de las recetas de las abuelas, empezar a que haya olor de nuevo en la casa de la comida, porque hoy nadie quiere tener olor a comida en la casa, hasta tenés olor en la ropa, es terrible. O sea, empecemos también a volver a eso, porque el olor activa sentimientos, activa recuerdos, y eso hace que también sea un placer a la hora de comer, ¿sí? Entonces yo hoy quiero dejarles esto, que comer por comer tenemos que tratar de empezar a mejorarlo y a tratar de empezar a hacerlo un poquito más prolijo, porque desde una buena comida y desde una buena nutrición, junto con la actividad física, junto con el cuidado del medio ambiente, junto con la parte psicológica, junto con la disminución de las pantallas, podemos prevenir un montón de patologías y podemos mejorar la calidad en años de vida, pero bien vividas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que buscar eso. No hay una dieta mágica, no hay una alimentación particular que sea la que nos va a salvar, sino que tenemos que tratar de comer de todo, fresco, casero, rico, distribuido como corresponda, acompañado con una buena charla, un buen diálogo en el momento que se genere este espacio, acompañarlo con actividad física, vuelvo a repetir, buena hidratación. Recuerden, un punto más y ya corto, que nosotros como país somos un país que comemos muchas proteínas, comemos muchas carnes, muchos quesos, muchos lácteos, huevo, y ni les cuento ahora que está la dieta de moda proteica, ¿está? Y si encima no tomamos el agua correspondiente, hoy tenemos un indicador que es bastante preocupante, que cada 3 personas, una es enfermo de riñón y no se sabe. Entonces, tenemos que empezar a cuidar también esos detalles, ¿sí? Comer o hacer moda de algo que después nos puede afectar, lamentablemente, órganos que son importantísimos para el metabolismo del cuerpo, es riesgoso. Entonces, todo mancomunado y todo prolijo como corresponde va a hacer que tengamos una buena salud y de una manera obviamente saludable. Acuérdense que la palabra saludable es hacer cosas que nos hagan bien. Y creo que esto es para ello. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Son cosas tan importantes y que tenemos que poner en práctica, porque vamos sumando muchos conocimientos y somos un manual de conocimientos y luego la práctica es ahí donde... Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Un fuerte aplauso para todos. Creo que ha sido una tarde maravillosa que vamos a comentar. Luego podrán ver la filmación
y estamos muy contentos por todo lo que hemos compartido. A continuación, miembros de Rotary Club de Firmat entregarán a los disertantes un presente y un diploma por su participación en nuestra primera gran entrega de estos Rota Talk, que estamos tan felices de poder haber puesto la rueda una vez más en movimiento. Así que invito a los rotarios, quienes se encuentren, a subir al escenario y vamos a acercarle a cada uno de ellos nuestra distinción y nuestro presente. Vamos a poner un poquito más de luz en la sala. Graciela Schultz, la presidenta de nuestra institución de Rotary Club Firmat. Diego, Fabiana, los demás rotarios también están invitados, ¿sí? Por favor. Milton, ¿estás por ahí? Bueno, Milton y Diego han sido los cerebros de este desarrollo y entre todos hemos colaborado, ¿sí? Buenas noches, muchísimas gracias a los disertantes, nos han dado muchos tips y bueno, creo que nos han movilizado con todo lo que nos han dicho. Quizás lo vemos, como dijo Lara, lo vemos a diario, pero no lo tenemos en cuenta. Y muchas gracias a ustedes por venir, porque Rotary hace concientización a través de las 7 áreas de interés, como dijo Hugo. Incorporamos la de medio ambiente hace muy poquito, un año. Pero yo quiero agradecer muy especialmente al Comité de Imagen Pública de nuestro club, al presidente Diego Viana y a su equipo, porque han hecho un excelentísimo trabajo. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Bueno, queremos entregarles un recuerdo a los disertantes. Primero un diploma, agradeciéndolos. Javi, no sé quién. A Hugo, a nuestro querido amigo Rotario de Rotary Alcorta. Luego no se vayan, chicas, y ahí se ponen los 4 y sacamos una foto con todos juntos aquí en el medio del cartel, ¿sí? Bien, Graciela Lara, gracias Lara. Nuestros amigos de Bombal, que sé que también están presentes, gracias por acompañarnos. A Karina también, ¿sí? Adelante, Milton. Bueno, y a María José, Diego. Ahora sí, los invito a que saquen fotos para llevarnos un recuerdo de este lindo momento. Nuestro agradecimiento en nombre de Rotary Club de Firmat a cada uno de los disertantes, como así también al público por haber venido a escuchar, y seguramente más de uno hoy nos llevamos algo para compartir en casa, para compartir con los seres queridos, con los compañeros, amigos y con alguien que seguramente necesita este refresco como tuvimos hoy nosotros de ideas y de conocimientos. En estas hermosas charlas Rota Talk de Rotary International, en nombre de todo el club, nuestro agradecimiento por haber venido. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.